Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX, nació el 15 de octubre de 1844 en Röpken, un pequeño pueblo de Sajonia-Anhalt, cerca de Leipzig. Su nombre fue dado en honor al rey Federico Guillermo IV de Prusia, cuyo cumpleaños número 49 coincidió con su nacimiento. Sus padres fueron Karl Ludwig Nietzsche, un pastor luterano y preceptor privado, y Franziska Uller. Tuvo una hermana llamada Elisabeth Forster Nietzsche, nacida en 1846, y un hermano menor llamado Ludwig Joseph, nacido en 1848. La infancia de Nietzsche estuvo marcada por la tragedia. Su padre falleció en 1849 a causa de un reblandecimiento cerebral, cuando Friedrich aún era muy joven. Pocos meses después, su hermano menor murió repentinamente. Después de estas pérdidas, la familia se trasladó a Naumburgo, donde vivieron con la abuela materna y las hermanas solteras de su padre bajo la protección de Bemar Dachsel, un magistrado local. En 1854, Nietzsche comenzó a asistir al Domgymnasium en Naumburgo, y después de la muerte de su abuela en 1856, la familia pudo tener una casa propia. Durante ese tiempo, Nietzsche mostró talento en música y lenguaje, y escribió su primer tratado filosófico titulado Sobre el origen del mal en 1856. En 1858, ingresó a la prestigiosa Schulpforta, donde continuó sus estudios hasta 1864. Allí entabló amistad con Paul Deussen y Karl von Gersdorff, y también dedicó tiempo a la escritura de poemas y composiciones musicales. En Schulpforta, Nietzsche recibió una educación literaria significativa, especialmente en el estudio de los clásicos griegos y romanos, pero también experimentó la falta de vida familiar en un entorno cristiano conservador. Durante este periodo, fue influenciado por el poeta Ernst Orlep. Después de graduarse en 1864, Nietzsche comenzó a estudiar teología y filología clásica en la Universidad de Bonn. Sin embargo, abandonó sus estudios de teología después de un semestre y se centró en la filología bajo la tutela del profesor Friedrich Wilhelm Ritschl. Al año siguiente, siguió a Ritschl a la Universidad de Leipzig, donde desarrolló una estrecha amistad con el estudiante Erwin Rohde. Fue en Leipzig donde Nietzsche publicó sus primeros escritos sobre filología. Después de completar sus estudios en filología clásica en la Universidad de Leipzig, Nietzsche comenzó a trabajar como profesor de filología en la misma institución en 1869. Sin embargo, su salud se vio afectada por frecuentes dolores de cabeza y problemas de visión, lo que lo llevó a tomar licencia médica con frecuencia. Durante este periodo, también se dedicó a la escritura y publicó su primera obra importante, El nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música en 1872. En este libro, Nietzsche examina la relación entre la música y la tragedia griega, y plantea ideas sobre la dualidad de los impulsos apolíneo y dionisíaco en el arte y la cultura. En 1879, Nietzsche renunció a su puesto académico debido a su precaria salud y decidió vivir como escritor independiente. Durante los siguientes años, viajó por Europa, estableciendo residencia en diferentes lugares como Suiza e Italia. Durante este periodo de su vida, escribió algunas de sus obras más influyentes, como Así habló Zaratustra, 1883 a 1885, en la que presenta su concepto del superhombre y realiza una crítica de los valores morales y religiosos tradicionales. A medida que su obra ganaba reconocimiento, Nietzsche también se enfrentaba a críticas y malentendidos. Su estilo provocador y sus ideas controvertidas generaron debates y discusiones intensas en el mundo intelectual. A pesar de las dificultades y los problemas de salud, Nietzsche continuó escribiendo y publicando libros como Más allá del bien y del mal 1886 y La genealogía de la moral 1887, donde desarrolla su crítica de la moralidad y examina el origen de los valores morales. Después de su colapso en Turín en 1889, Friedrich Nietzsche pasó el resto de su vida en un estado de deterioro mental. Fue diagnosticado con una enfermedad mental y vivió bajo la custodia de su madre y su hermana Elizabeth, quien más tarde se encargaría de editar y publicar sus obras. Durante los últimos años de su vida, Nietzsche permaneció en un estado de silencio y aislamiento, escribiendo cartas y fragmentos de textos que revelaban su aguda lucidez intercalada con momentos de confusión y delirio. A pesar de su condición, continuó siendo objeto de admiración y atención por parte de algunos intelectuales, como lo Andrea Salomé y el filósofo alemán Georg Brandes, quienes reconocieron su importancia y trataron de difundir su obra.
Después de la muerte de Nietzsche en 1900, su hermana Elizabeth asumió el control de su legado. Sin embargo, ella manipuló y distorsionó sus escritos para adaptarlos a su propio proyecto ideológico, promoviendo ideas nacionalistas y antisemitas que Nietzsche nunca defendió. Durante gran parte del siglo XX, la figura de Nietzsche estuvo asociada con interpretaciones erróneas y apropiaciones ideológicas. Después de su colapso en Turín en 1889, Friedrich Nietzsche pasó el resto de su vida en un estado de deterioro mental. Fue diagnosticado con una enfermedad mental y vivió bajo la custodia de su madre y su hermana Elizabeth, quien más tarde se encargaría de editar y publicar sus obras. Durante los últimos años de su vida, Nietzsche permaneció en un estado de silencio y aislamiento, escribiendo cartas y fragmentos de textos que revelaban su aguda lucidez intercalada con momentos de confusión y delirio. A pesar de su condición, continuó siendo objeto de admiración y atención por parte de algunos intelectuales, como lo Andrea Salomé y el filósofo alemán Georg Brandes, quienes reconocieron su importancia y trataron de difundir su obra. Después de la muerte de Nietzsche en 1900, su hermana Elizabeth asumió el control de su legado. Sin embargo, ella manipuló y distorsionó sus escritos para adaptarlos a su propio proyecto ideológico, promoviendo ideas nacionalistas y antisemitas que Nietzsche nunca defendió. Durante gran parte del siglo XX, la figura de Nietzsche estuvo asociada con interpretaciones erróneas y apropiaciones ideológicas. Fue a partir de mediados del siglo XX cuando se llevaron a cabo estudios más rigurosos y se realizaron esfuerzos por comprender y contextualizar adecuadamente la obra de Nietzsche. Los filósofos existencialistas como Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, así como los teóricos posmodernos como Michel Foucault y Jacques Derrida, encontraron en Nietzsche una fuente de inspiración y un precursor de muchas de sus ideas. Hoy en día, la figura y el pensamiento de Friedrich Nietzsche continúan siendo objeto de análisis y debate en el ámbito académico. Su crítica de la moralidad tradicional, su exploración de la voluntad de poder y su visión de la condición humana siguen siendo relevantes para la comprensión de la filosofía, la psicología y la cultura contemporáneas. A pesar de su trágico destino personal, Nietzsche dejó un legado intelectual impactante que ha influido en generaciones de pensadores y sigue desafiando las concepciones establecidas sobre la existencia y la moralidad. Filósofo libre, 1879 a 1888, editar. Foto de Nietzsche de Gustav Adolf Scholze, 1882. Conducido por su enfermedad a encontrar climas más templados, Nietzsche viajó frecuentemente y vivió hasta 1889 como un autor independiente en diferentes ciudades. Estuvo muchos veranos en Sils Maria, cerca de St. Moritz, en la Engadina, extremo este de Suiza, y muchos otoños en las ciudades italianas de Génova, Rapallo y Turín, y la ciudad francesa de Niza. Ocasionalmente volvía a Naumburgo a visitar a su familia, y especialmente durante este periodo, él y su hermana tuvieron repetidos episodios de conflicto y reconciliación. Vivía de su pensión de profesor retirado de la Universidad de Basilea, pero también recibía ayuda de amigos. Un antiguo estudiante suyo, Peter Gast, seudónimo de Johann Heinrich Kosellees, llegó a ser su secretario privado. Hasta el final de su vida, Gast y Overbeck se mantuvieron como amigos en los que confiar. Malguida von Meisenbuch mantuvo una conducta maternal incluso fuera del círculo de Wagner. Pronto Nietzsche contactó con el crítico musical Karl Fuchs. Nietzsche se encontraba en el principio de su mayor periodo productivo. A partir de Humano, demasiado humano en 1878, Nietzsche publicaría un libro, o su mayor parte, por año hasta 1888, su último año de escritura,